Y comentábamos al principio del programa toda la novela que se desarrolló durante la semana en este intento del oficialismo de refundar la Argentina a través del proyecto de ley Ómnibus que terminó naufragando en la autopista de la política. Y vamos a contar con la participación de un colega periodista de la política online que cubrió durante todas estas frenéticas horas el Congreso Nacional. Es Pablo Di Pierri, que tuvo la amabilidad de participar de 52 minutos. Muy buenas noches, Pablo. Bueno, Fabricio te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Bueno, te dije buenas noches y se ve que vos estás en un lugar al aire libre de día, pero bueno, esta es la magia y la magia de la tele, estamos grabando. No hace falta aclarar demasiado porque total en verano anochece tarde. Claro, hace como 40 grados encima, en fin. Bueno, Pablo, contanos qué pasó en estos, hacer una breve reseña de lo que pasó en la política en el Congreso Nacional. Bueno, uno podría decir que Milei entró su Waterloo apenas iniciado su gobierno, ¿no? Porque lo que sucedió este martes en el Congreso de la Nación es que finalmente se cumplió una de las máximas que había adelantado el propio Santiago Caputo, asesor estrella de Javier Milei, especialista en marketing, pero sin espalda política para conversar con actores del sistema. Él había dicho que antes que aceptar modificaciones a la ley Ómnibus, ellos preferían, ellos por el gobierno, digo acá, que la ley cayera. Y así fue, en el momento más álgido de la sesión de este martes, termina sucediendo que en el despacho de Martín Menem, los radicales, en una ratificación de sus buenos socios para que la ley prosperase, le ofrecen a Santiago Caputo y a Martín Menem que digan qué quieren hacer con la ley Ómnibus, y ellos se encargan de encontrarle la salida al atolladero. Y la explicación de Caputo termina siendo: nosotros, si se siguen rechazando los incisos importantes del articulado, preferimos que no salga, que se caiga la ley. Muy bien, lo que ustedes quieren es volver a comisión. Y aparte, minutos Oscar Sago anuncia eso en el recinto y la ley termina muriendo. Lo que pasó es eso, o sea, se hundió uno de los proyectos viga del inicio del gobierno de Javier Milei, y no contento con eso, ahora ya se está especulando con que el presidente va a prescindir centralmente del Congreso para las transformaciones que supone debería realizar en su mandato, por lo menos hasta 2025 o durante el 2024 en curso, ¿no? Ahora, Pablo, cuando nosotros lo veíamos, por ejemplo, Oscar Sago a la salida de esa sesión del martes, daba la impresión de que en un principio pensaban, al menos varios del oficialismo, que el proyecto no se caía en su votación general y que lo que volvía a comisión, que es algo irracional pensar, ¿no? Porque si un proyecto vuelve a comisión, un proyecto de ley vuelve a comisión, es ingenuo al menos pensar de que lo que se votó en general, que va a sufrir cambios en esa comisión, ya está aprobado. Correcto, hay muchísimas preguntas alrededor de ese momento. Sago luego explicó que él no terminó de hacer el cálculo correcto en el furor de la conversación. Utilizó la palabra furor, textual. Se pasó de la raya. Obviamente hay una dificultad por parte de Sago y en este caso también de Guillermo Franco, el ministro del Interior, porque evidentemente no habían leído el reglamento de la Cámara, que en su artículo 155 dice que todo proyecto que vuelve a comisión, por más que haya recibido media sanción, empieza de cero. No es textual lo que estoy diciendo, pero el reglamento funciona de esa forma. Y entonces hubo muchas preguntas de la prensa a propósito de ese instante. ¿Acaso fue engañado el oficialismo? ¿O fue simple ignorancia del reglamento?
En ningún momento el oficialismo, o por lo menos el bloque de diputados libertarios, echó mano del recurso de culpar a alguien más que a ellos mismos sobre la interpretación del artículo 155 del reglamento. Claro. Y hago hincapié en esto porque tranquilamente en el nivel de desquicio político que maneja la Libertad Avanza, sobre todo a partir de las maneras que tiene de referirse Milei hacia el Parlamento, tranquilamente podría haber culpado a la oposición, al radicalismo mismo o a cualquier otro bloque de que lo habían engañado, y no fue así. Se hicieron cargo de que entendieron, no sabían que el reglamento iba por ese lado. Sí, en el oficialismo, desde hace 48 horas están culpando a los gobernadores y a los legisladores que votaron a favor en general y votaron en contra en el articulado, ¿no? En la votación artículo por artículo. Ahora, Pablo, ¿qué va a pasar, o qué está pasando, mejor dicho, en el bloque oficialista, en el bloque de la Libertad Avanza, donde también hay allí ahora, por estas horas, una disputa en cuanto a un proyecto que presentó una coprovinciana, Rocío Bonacci, respecto a ir atrás con la legalización del aborto? ¿Cómo queda eso? ¿Quién va a liderar ese bloque? ¿Cómo se van a manejar a partir de ahora? Obviamente Sago tiene dificultades para conducir el bloque, de hecho convocó a una reunión a sus diputados ayer y terminaron faltando 13 de los 38, ¿no? Bajo la excusa o el pretexto de que muchos pasaron las últimas semanas en Buenos Aires sin haber regresado a sus provincias, decidieron volver a su terruño y no asistieron a la reunión de bloque. Eso es lo que explican algunos diputados, pero también hubo otros legisladores que se ausentaron, como Marcela Pagano, que mantiene sus diferencias manifiestas con la conducción, con el modelo de conducción del bloque de la Libertad Avanza, y hay que ver qué pasa ahí. El nombre de Pagano suena como el de la primera legisladora que podría dar un portazo en el bloque libertario, y acá se superponen o se solapan las formas que tiene de conducir el bloque Oscar Sago con la forma que tiene de conducir el gobierno Javier Milei. ¿Por qué digo esto? Porque Milei ejerce un modelo de conducción radial, de él con todos, ¿no? Es decir, sin mediaciones. Pagano intercambia mensajes con Milei o dialoga según su entorno con el presidente, o sea que no lo necesita Sago, supongamos, para enterarse de qué piensa el jefe de Estado. Lo mismo ocurre con otros referentes de la Libertad Avanza, y eso desordena también, genera más desparramo que orden a la hora de conducir el bloque. Pero más allá de eso, también es cierto que estas diferencias a las que aludís no solamente tienen que ver con desinteligencias propias de diputados tal vez inexpertos en comparación con legisladores que llevan varios mandatos en la casa, también la gravitación de bloques más añejos juega. ¿Por qué digo esto? Porque el proyecto para derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo firmado por Rocío Bonacci se presentó formalmente el lunes 5 de febrero, es decir, el lunes pasado. Claro. Y nadie lo vio, ni las militantes feministas más encumbradas o más comprometidas con la causa, ni los asesores o los trabajadores de prensa acreditados en el Congreso, hasta que se filtró el miércoles por la noche. Y entonces, ¿quién filtró y por qué el proyecto de ley el miércoles por la noche? Ahí hay varios que ya están señalando al peronismo, que encontró en mesa de entradas el ingreso de este proyecto y lo filtró a la prensa. El resto es historia conocida. Hubo una tensión interna, un pase de facturas cruzado entre diferentes diputados, centralmente Lilia Lemoine, que figura como
acompañando el proyecto de ley de Bonacci y facturándole a Bonacci que no le había dicho que sí, y Bonacci excusándose y diciendo que le había preguntado y que Lemoyne había dado su consentimiento. Bueno, es una discusión entre legisladoras en este caso y también provoca desparramo. Me quedo con esto que decías al principio, Pablo, sobre el Waterloo de Milei. Napoleón, después de Waterloo, quedó sin poder prácticamente, después de haber avanzado por toda Europa y haber concentrado un poder político importante. Esto significa que Milei se queda sin poder de acá al 2027. Yo no sería tan tajante en la aseveración o tan concluyente. Sí me atrevo a decir que sin atribuirle a Milei las dotes, las capacidades políticas, el talento que efectivamente tuvo Napoleón, me parece que creyó buena parte del periodismo y creyó buena parte del sistema político que Milei tenía más poder, más influencia y más habilidad de la que efectivamente mostró en este trayecto, y no significa que él se hunda, o sea, constitucionalmente tiene mandato hasta 2027, y lo que sí percibo también en las conversaciones con fuentes de Casa Rosada es que el cambio que obra en la cabeza de Javier Milei y su entorno más próximo es que, dado que considera un gobierno refundacional, suponen que recién en las elecciones de medio término, en 2025, van a poder cosechar los frutos de una sociedad que valore el esfuerzo que ha hecho este gobierno, calculan ellos, insisto, y de esa forma van a limpiar el Congreso, tal y como dijo Milei en Israel frente a empresarios, ayer miércoles también, van a limpiar el Congreso de esa casta política que el presidente juzga corrupta. Es decir, suponen que el Congreso va a ser más amigable con la Casa Rosada a partir de 2025 y que hasta entonces, en todo caso, debe valerse de otras herramientas para impulsar políticas. Pablo, no puede manejar un bloque de 38, son 36, quieren manejar todo el Congreso. Te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes, un placer. Pasaba Pablo Di Pierri, entonces, el cronista de la política online en el Congreso Nacional, que tuvo la deferencia de participar unos minutos en 52 minutos. Continuamos con más programas.